Los pasajes que vemos en pantalla, Mateo 22:14, que dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y también Marcos 6:11, que dice, de cierto os digo que serán más tolerables para Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad, son frases que fueron agregadas a la Biblia. Estos pasajes no se encuentran en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. De hecho, la Biblia de las Américas y también la Nueva Biblia latinoamericana no aparece esa frase en el texto de Marcos 6:11. Esto nos hace ver, amigos, que todo lo que fue agregado en la Biblia cumplía el objetivo de tener al hombre atemorizado con su posible destrucción. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Carlos y sean bienvenidos a este canal. En esta nueva entrega de La Creencia Racional, decidí hablar sobre Jesús y su papel ante la humanidad. Como sabrán, es un tema muy extenso, por lo que tuve que hacer exhaustivos análisis comparativos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también tuve que basarme en las investigaciones de Bart Ehrman, principalmente en su libro Jesús no dijo eso. Bart Ehrman es un especialista erudito sobre el Nuevo Testamento y un experto en paleocristianismo. Actualmente, él es jefe del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte. Después de recabar tanta información, no sabía por dónde empezar este video, hasta que decidí comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que Jesús haya sido enviado por Jehová? Porque muchos que leen el Antiguo Testamento se dan cuenta que el Dios que está allí tiene muy malas cualidades, ¿no? Es celoso, tiene arrebatos de cólera y de hecho hasta usa la mentira. Entonces, hay mucho que se le hace difícil pensar cómo es posible que Jesús haya estado hablando de este Dios. Pero a su vez, se les hace difícil rechazar a Jehová como un Dios falso porque piensan que en el Antiguo Testamento hay profecías que hablan sobre Jesús, ¿sí? Por eso piensan que Jehová de alguna manera es un Dios verdadero al cual hay que perdonarle o hay que pasar por alto muchísimos actos de crueldad que tuvo y que están registrados allí justamente, ¿no? Sin embargo, hoy vamos a responder esa pregunta o vamos a hacer la afirmación directamente de cómo Jesús fue enviado directamente por el Dios verdadero, que es amor, y no por Jehová del Antiguo Testamento. Por eso les ruego a los creyentes que estén escuchando, ¿no? Viendo este video, que con paciencia lo puedan escuchar, ¿sí? Para empezar, hay que demostrar que Jesús no tiene nada que ver con Jehová del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Y cómo demostramos esto? Simplemente comparando el Nuevo Testamento con el Antiguo, y allí nos daremos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros leemos allí en Mateo capítulo 2, versículo 23, allí dice que Jesús sería llamado el Nazareno, como decían los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Sin embargo, esta profecía no existe en el Antiguo Testamento, ¿sí? Eso es importante saberlo. También allí en Mateo capítulo 27, versículos 9 y 10, dice que se cumplió lo dicho por Jeremías, que dijo, y tomarán 30 piezas de plata, precio del apreciado. Jeremías nunca dijo esto, ¿sí? Jeremías jamás profetizó eso de las 30 piezas de plata. Estos dos pasajes nos muestran el deseo que tenían los judíos que escribieron el Nuevo Testamento de que Jesús esté relacionado o sea reconocido como el Mesías del Antiguo Testamento. Por eso hablaron de profecías sobre Jesús que se cumplieron que en el Antiguo Testamento no se encuentran. En el Antiguo Testamento tampoco dice que el mismo Dios vendría como el Mesías. Eso no dice. No dice tampoco que un ser humano sería un sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. De hecho,
La doctrina del pecado original no existe en el Antiguo Testamento, sino que es en el Nuevo Testamento donde se comienza a hablar del pecado original que hemos heredado. Pero el Antiguo Testamento no habla de esta doctrina. No existe dicha concepción teológica sobre el pecado. Tampoco está o no dice que si no crees en el Mesías no serás salvo. El Antiguo Testamento tampoco habla de una segunda venida del Mesías, sino que según las creencias judías, el Mesías tendría que venir y hacer sus obras de una sola vez. El Antiguo Testamento dice que la ley es libertad, pero el Nuevo Testamento dice que la ley es una maldición. O sea que aquí estamos viendo, amigos, una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿sí? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 8, se habla de un nuevo pacto mejor que el antiguo pacto. Esto es en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 37, versículos 24 al 28, se habla de que el pacto sería de duración indefinida. O sea que no habría ningún nuevo pacto. Por lo tanto, ¿esto qué nos muestra, amigos? Nos muestra que los judíos que escribieron el Nuevo Testamento fueron judíos que tenían un deseo muy grande de que Jesús sea reconocido como el Mesías del que se habla en el Antiguo Testamento. Sin embargo, con todo lo que acabamos de decir, es notorio que Jesús es un enviado directo de Dios, que no vino a cumplir con lo que dice el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es el libro donde se adora a Jehová, un Dios cruel, un Dios de ira, como tranquilamente lo podemos comprobar leyendo este libro. Por lo tanto, esta es una premisa, una de las bases del pensamiento creyente racional, de que Jesús está totalmente desapegado del Antiguo Testamento y el Dios cruel que figura allí, y más bien Jesús es un enviado directo del Dios amoroso. Pero a su vez también debemos decir que el Nuevo Testamento es una colección de libros poco confiables, porque debemos saber cómo es que surgió el Nuevo Testamento, cómo es que el Nuevo Testamento llegó hasta nuestras manos. Y debemos hacer una aclaración aquí. Mientras los apóstoles vivían, luego de la muerte de Jesús, ya existía cierto grado de apostasía. Sí, ya había diferentes grupos que se querían hacer llamar cristianos ellos mismos, nada más que los apóstoles estaban presentes. Era difícil que la apostasía se filtrara. Sin embargo, cuando todos los apóstoles murieron, allá por el siglo II y III, ¿no? Después de Cristo, surgieron muchos grupos cristianos que luchaban entre ellos para ser reconocidos como los cristianos verdaderos. De tal manera que se comenzó a mezclar mucho lo que eran las ideologías cristianas, comenzaron a surgir muchas variantes y muchos debates, ¿sí? Y esto hizo que estos grupos de supuestos cristianos tuvieran libros, sus libros sagrados, que según ellos eran libros escritos por los apóstoles. O sea, estamos hablando de que en el siglo II y III después de Cristo ya existían muchísimas escrituras sagradas, según las cuales cada uno de estos grupos cristianos, algunas eran de los apóstoles, los otros decían que no, que la de ellos eran de los apóstoles, y luchaban para que las escrituras que ellos tuvieran en mano sean reconocidas como autoría de los apóstoles. De tal manera que de por sí ya el panorama está muy mezclado, ¿verdad? Y en esta lucha por ser los cristianos, ser reconocidos como los cristianos verdaderos, hubo un grupo que comenzó a prevalecer, que comenzó a crecer entre los otros, que le vamos a llamar cristianos ortodoxos, ¿sí? Este grupo de cristianos ortodoxos fue ganando adeptos, muchos adeptos, y por lo tanto
comenzaron a elegir los libros que ellos mejor le convenían para sus doctrinas y comenzaron a refutar los libros que tenían los otros grupos, ¿sí? Y una vez que formaron su colección de libros a conveniencia, comenzaron a corregir esta colección con ciertos copistas y escribas no profesionales. Una vez que tuvieron la colección de sus libros, la fueron modificando a medida que corría el tiempo para que sus doctrinas sean irrefutables. ¿Y por qué querían modificar tanto las escrituras? Este grupo de cristianos ortodoxos, que fue el que comenzó a ganar más adeptos y comenzó a descartar libros y agregar libros y así. Era porque en esa época existían muchos cristianos con diferentes doctrinas. Por ejemplo, estaban los cristianos adopcionistas, ¿sí? Que pensaban que Jesús era un hombre de carne y hueso y que había sido adoptado por Dios después del bautismo. Después estaban los cristianos docetas. Los cristianos docetas pensaban que Jesús no era un hombre de carne y hueso, sino que era un hombre totalmente divino, sin nada más que él hacía parecer que sentía como un hombre de carne y hueso, pero era un ser divino total. Y después estaban los cristianos separacionistas, que eran quienes pensaban que Jesús era dos seres distintos, uno completamente humano y el otro completamente divino. Por nombrar tres grupos de cristianos de los tantos que había, y a fin de que sus doctrinas sean rebatidas o refutadas con las mismas escrituras, los cristianos ortodoxos comenzaron a formar su propia colección de libros y a modificarlos, ¿sí? Y no solamente tenían que lidiar con estos grupos de cristianos, sino que también había otros debates que ellos tenían que resolver con las escrituras. Por ejemplo, el debate sobre la naturaleza del Cristo, como hablamos recién. Después estaban los gnósticos, que creían que había 12 dioses. Después tenían que resolver el papel de la mujer en la iglesia, para lo cual tuvieron que modificar ciertos pasajes. Después estaba el debate entre los judíos y los cristianos, para lo cual tuvieron que modificar más pasajes. Y el debate entre los paganos y su oposición al cristianismo, que para tener la aprobación de los paganos hubo que modificar más pasajes bíblicos. Por lo tanto, podemos decir que el Nuevo Testamento surgió de todo esto, de una lucha encarnizada entre diferentes grupos que se hacían llamar cristianos, de las cuales ganó el que pudo conseguir más adeptos, y ese grupo llamado cristianos ortodoxos, que le vamos a poner, eh, comenzó a descartar libros y a agregar libros a conveniencia y luego modificarlos para que sus doctrinas sean irrefutables. De allí que podemos notar en el Nuevo Testamento muchísimos errores, muchísimas contradicciones e incoherencias, por lo que podemos decir que no es un libro confiable. Y por ponerles un ejemplo de esto, podemos ver en Marcos capítulo 2, versículos 25 y 26, donde Jesús dice que Abiatar era el sumo sacerdote. Sin embargo, en 1 de Samuel, capítulo 21, podemos ver que el sumo sacerdote en realidad era Ahimelech. O sea que aquí vemos cómo a Jesús, que era un ser perfecto, le hicieron decir cosas de tal manera que estaba en contradicción con lo que decía el Antiguo Testamento. Esto es solamente para mostrarles un ejemplo de los tantos errores que hay en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, luego de hacer este análisis, podemos ver que el Nuevo Testamento ha sido manipulado innumerables veces. E incluso se le han agregado libros y se le han quitado libros. La única solución a esto es tener que rescatar o considerar las enseñanzas puras de Jesús que están registradas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se hace esto? Son esas enseñanzas que nuestras conciencias perciben como las enseñanzas verdaderas de Jesús, las cuales
pueden hacer que nuestras conciencias se vayan superando cada vez más. Esa es la mejor solución a todo esto, porque todo lo demás que ha sido construido alrededor de las enseñanzas de Jesús son construcciones con interés político religioso. Imagínense, tener la posibilidad de hacer hablar al, a uno de los personajes más importantes de la historia, o tener la posibilidad de modificar un libro sagrado para que te termine dando la razón, es una tentación muy grande que muchos poderosos, emperadores y líderes religiosos no pudieron superar y lamentablemente cayeron en este terrible pecado que es tener que tergiversar, añadir y quitar cosas. Por eso, percibamos directamente las enseñanzas puras de Jesús que están registradas en las Escrituras. Eso nos va a ayudar a tener la mejor forma de vivir. Eso podemos decir a este punto del análisis sobre lo que hablamos de lo que es el papel de Jesús ante la humanidad y cómo Él está desapegado del Antiguo Testamento y cómo el Nuevo Testamento también resultó de una lucha entre personas para ser reconocidas sus seguidoras. Así terminamos el análisis. Muchas gracias por su buena atención y si les gustó el video, les pido por favor que dejen su like. Les deseo lo mejor. Que estén bien, amigos. Hasta la próxima entrega.